Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la palabra del Señor, que en esta ocasión va a estar basada en el versículo 18 del capítulo 11 del Evangelio de Mateo, que es un versículo muy corto, pero muy interesante, que tenemos que aprender primeramente a entender lo que dice y después a saber adaptarlo a nuestro tiempo. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 18. Porque vino Juan, dice Jesús, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Para ponerte rápidamente en contexto, te diré que aquí Jesús está comparando a su generación con niños que juegan en las plazas, con niños que quizá a pesar de tenerlo todo, aún así ellos no están satisfechos con nada. Ya veíamos en el devocional de ayer que aunque Jesús esté hablando a su generación, también nosotros hoy día vivimos en una generación bastante similar, porque hay gente dentro de la iglesia que están jugando a ser cristianos. Y lo que el Señor dice ahora en este corto versículo 18 es algo tremendo, porque a pesar de que esto fue escrito hace más de 2000 años atrás, aún así es la realidad de hoy en día. Jesús dice que a Juan, que ni comía ni bebía, le decían demonio tiene. Aclarar que cuando el texto dice que Juan no comía ni bebía, lógicamente no hace referencia a que Juan nunca comía o a que Juan nunca bebía, ¿verdad? Porque eso sería totalmente imposible. Sino que nosotros ya sabemos que la comida de Juan era un tanto peculiar, ya que en este mismo evangelio Mateo nos dice en el capítulo 3 y versículo 4, se nos dice que la comida de Juan era langostas y miel silvestre. Y en cuanto a la bebida, lo que está haciendo el Señor es referencia al alcohol, al vino. Desde antes de su nacimiento, cuando un ángel, la Biblia nos dice que le anunció a Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, que iba a tener un hijo, le dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 15, que su hijo no beberá ni vino ni sidra. Pero a pesar de que Juan no era ningún comelón, que no era ningún bebedor de vino, aún así le acusaron de tener demonio. Ni se imaginan la pena y la tristeza que me da el tener que afirmar que hoy en día seguimos igual, totalmente igual. Hoy en día la gente tiene una facilidad para decir que si aquel está endemoniado, que si aquel pastor no es de Dios, que si el otro es un falso predicador, que si es un hereje, bueno, y tantas cosas más, ¿verdad? Que honestamente esto a mí me aterra. Esto se ve sobre todo por las redes sociales, donde a algunos parece que su único fin que tienen en esta vida es el arremeter contra todo aquel que predica la palabra de Dios. Da igual quién sea, da igual de dónde sea, que como se te ocurra exponerte un poco públicamente, te garantizo que vas a ser acribillado por una parte de cristianos. Yo personalmente no puedo llegar a entender el cómo hay personas que dedican gran parte de su tiempo a criticar, a arremeter contra otros cristianos. Y después tú ves sus redes sociales y son todo críticas hacia otros. Es como si creyesen que Dios les ha dado la misión de condenar a todos, ¿verdad? Y mientras Dios dijo en su palabra, en el precioso evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, que la gente conocería si nosotros somos verdaderamente sus discípulos, porque vamos a tener amor los unos con los otros, pues lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es separarnos cada vez más. Lo que estamos haciendo es atacarnos los unos a los otros. El mandamiento que Dios nos da en su palabra es claro: amaos los unos a los otros. Pero hay quienes a este mandamiento le han añadido una R y dicen armaos los unos contra los otros. No sé por qué hay personas a las que les cuesta entender que no pensar igual no significa ser enemigos. Mira, tú puedes no estar de acuerdo conmigo en cuanto a cosas que yo digo, cosas que yo enseño, pero no por eso soy tu enemigo. Eso no te da derecho a criticarme. O en el peor de los casos, como hicieron con Juan el Bautista, a decir demonio tiene. Hay gente con la que yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yo no estoy de acuerdo quizá con cosas que enseñan, cosas que dicen, pero aún así yo no las considero mis enemigos.
Te pongo un ejemplo, quizá un poco básico. El otro día, tuve que hablar con una persona que suele escribirme comentarios aquí en mi canal de YouTube, porque todos sus comentarios son malos, son negativos. Todos sus comentarios venían a decir lo mismo: revisa tu teología. Y siempre me atacaba diciendo que si no es correcto lo que digo, me decía que si estoy enseñando cosas erróneas, no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Y yo simplemente le dije: chico, pues entonces hazlo tú. Si tampoco te gusta lo que digo, si tampoco te gusta lo que enseño, mira, primero deja de ver mis vídeos, sal de este canal. Y segundo, comienza a predicar tú lo que consideras que es correcto. Pero es que hay gente que parece que su único fin es criticar todo lo que los demás hacemos. No hacen nada, pero critican todo lo que hacen los demás. ¿Conoce gente así? Jesús recriminó a la generación con la cual él tuvo que convivir el hecho de acusar a un hombre de Dios como lo era Juan el Bautista. Y parece que ha pasado el tiempo, ¿verdad? Los siglos, los milenios, y seguimos en lo mismo. Creo que ya lo he dicho a lo mejor en más de una ocasión, pero me parece prudente volver a recordarlo. No es de sabios atacar de esta manera a la gente. Y digo que no es de sabios porque puede ser que nos estemos equivocando y que estemos atribuyendo al diablo algo que Dios está haciendo. La gente acusó a Juan el Bautista de estar endemoniado cuando era todo lo contrario. Era el mismo Espíritu Santo quien estaba obrando a través de este hombre, a través de Juan el Bautista. Y creo que hay mucha gente atacando a hombres, atacando a mujeres que están siendo guiados por el Espíritu de Dios y los están acusando de endemoniados, de herejes y de no sé cuántas cosas más. Mi consejo siempre es el mismo. Y es el consejo que se encuentra en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y versículo 39, cuando dice que un hombre llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, viendo todo lo que estaban sucediendo que estaban haciendo contra Pedro, contra Juan, dijo ante el concilio: oye, no estén acusando a estos hombres, porque si lo que están haciendo no es de Dios, tranquilos, que todo entonces se va a desvanecer si no es de Dios. Todo se va a venir abajo por su propio peso, dijo Gamaliel. Pero si por el contrario lo que están haciendo es de Dios, tengan mucho cuidado, porque quizá se van a encontrar que están luchando contra Dios mismo. Y yo no sé tú, pero yo en ningún caso me gustaría encontrarme que contra quien estoy luchando es contra Dios. Considero que lo correcto sería que llevásemos a cabo lo que Jesús dijo en este mismo Evangelio de Mateo, que ya lo vimos semanas atrás, en el capítulo 10, en el versículo 16, cuando dijo que los discípulos del Señor tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Seamos prudentes, por favor. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia siempre está de nuestra parte. Son nuevas cada mañana. Siempre al amanecer nos encontramos de frente con tu misericordia. Gracias, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si alguna vez hemos levantado juicios contra alguna persona, que tú la estás usando, que tú la estás guiando y quizá en nuestro corto conocimiento hemos arremetido contra esa persona. Perdónanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nos guardes, para que nos bendigas, para que tu mano poderosa esté sobre nosotros en todo el día de hoy. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.